Cordial saludo. En este video les vamos a exponer el tema de captura en situación de flagrancia. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Andrés Jiménez Zapata, José Imer Corrales Náñez, Carlos Adolfo Gómez Higuita, Manuel Steven Cardoso Úsuga, Alexander Giraldo, José Argemiro León González y mi persona, María Norelis Ríos Orozco. La docente encargada de la materia de penal especial, la doctora Joana Lopera. Para empezar, definamos el término de flagrancia. Proviene del vocablo latino flagare, que significa arder o resplandecer como el fuego. En materia penal, este concepto se toma metafóricamente, es decir, significa que el hecho aún arde o resplandece, y en el plano jurídico es actual. Ya definido el término de flagrancia dentro del marco legal que la consagra, tenemos el artículo 32 de nuestra Constitución Nacional, donde se estipula que si la persona es sorprendida en situación de flagrancia en la comisión de un delito, puede ser capturada no solamente por un servidor público, sino que puede ser aprehendida por un particular. En nuestro Código de Procedimiento Penal, en su artículo 297, en su parágrafo, nos presenta la captura en flagrancia como una excepción a la reserva judicial. Debemos tener en cuenta que la captura la realiza un servidor público, generalmente un miembro de la Policía Nacional, y la aprehensión es la que realiza un particular. En materia de privación de la libertad en Colombia tenemos una reserva judicial, y para entenderla nos apoyamos en la sentencia C-024 de 1994, la cual nos habla de una estricta reserva legal en materia de privación de la libertad. Y la regla general en materia de privación de la libertad es que solamente un juez penal con función de control de garantías puede privar de la libertad a una persona. Sin embargo, esta reserva judicial tiene una excepción, que es la captura en situación de flagrancia. Aunado a lo anterior, la sentencia C-239 de 2012 nos sustenta la figura de la captura en situación de flagrancia como una excepción a esa reserva judicial y nos describe dos características especiales para su procedencia, las cuales veremos a continuación. Primero, que corresponde a una situación de actualidad, donde se necesita la imperiosa intervención inmediata de la autoridad, que no permite esperar conforme al artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, la autorización a la orden de una autoridad competente. Segundo, la celeridad e inmediatez. Esto es que haya una unidad de tiempo entre la acción delictual y la interrupción de esta por la voluntad ajena del agente infractor. Esto es que la situación de flagrancia requiere y permite la actuación inmediata de la autoridad para capturar a esa persona y evitar la reprochable culminación de una conducta delictiva. Ahora bien, en cuanto al propósito de la captura en situación de flagrancia, la Corte Constitucional en la sentencia C-237 del 2015 dictó que con la aprehensión se produce la comprobación de dos situaciones. Primero, la identificación positiva y plena del individuo, y segundo, la aclaración de los acontecimientos ocurridos debido a que estos son contrarios al orden público. No obstante, ninguna de estas circunstancias permite de modo alguno que las detenciones sean por un tiempo prolongado, sino que, por el contrario, deben de estar formuladas para cumplir esos fines precisos y no propender la extralimitada privación de la libertad. Entonces, ya para concluir este análisis jurisprudencial, la sentencia C-303 del 2019 nos dice que la flagrancia se convierte pues en una excepción necesaria, oportuna y eficiente para perseguir e imponer la responsabilidad a quien ha cometido un delito, a través de su captura, que la puede hacer cualquiera, el particular y la autoridad pública, pero para proteger la libertad personal y la garantía a esa reserva judicial se debe llevar siempre a someter en el menor tiempo posible al fiscal la valoración de esa aprehensión de la persona y en su caso al juez control de garantías. Ya sabemos qué es la captura en situación de flagrancia y sus requisitos indispensables. Ahora vamos a ver los tipos de flagrancia, los cuales lo estipula el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal en sus 5 numerales. En su numeral 1 tenemos la que denominamos flagrancia en estricto sentido. Es cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito, es lo que llamamos con las manos en la masa, cuando sorprendemos a la persona en el mismo momento de la comisión de la conducta punible.
En su numeral segundo tenemos la cuasiflagrancia, que ocurre cuando la persona es sorprendida o individualizada en el momento de cometer el delito y es aprendida inmediatamente después por persecución o por voces de auxilio. En su numeral 3 tenemos la flagrancia inferida, que ocurre cuando la persona es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales puede inferirse que momentos antes cometió un delito o de haber participado en él. En su numeral 4 tenemos la llamada videoflagrancia, la cual fue adicionada por la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito o en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y capturada inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Y en su quinto y último numeral tenemos lo que denominamos flagrancia por huida en vehículo. Igualmente fue adicionada por la Ley 1453 de 2011. Esta se da cuando la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Ahora vamos a mirar quién puede capturar en Colombia en situación de flagrancia. El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal nos habla del procedimiento en caso de flagrancia y nos dice: cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. En este entendido, cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia ante la Fiscalía General de la Nación. Y cuando sea un particular quien realiza la aprehensión, deberá conducir al aprendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura y pondrá al capturado en el término de la distancia a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta a su vez iniciará la investigación oficiosa, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, y presentará al aprendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez con función de control de garantías para que se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la captura y las solicitudes de la Fiscalía, de la Defensa y del Ministerio Público. Es un requisito indispensable por parte de la autoridad pública al momento de realizar una captura en situación de flagrancia, informarle y materializarle los derechos a esa persona como persona capturada. Y de acuerdo al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, los derechos del capturado son: debe informársele del hecho que se le atribuye y motivo de su captura y funcionario que la ordenó, del derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar su aprehensión, del derecho que tiene a guardar silencio, del derecho que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Visto lo anterior sobre la captura en situación de flagrancia, nos surge un interrogante: ¿se puede capturar a un menor de edad? La respuesta es sí, si se encuentra en alguna de las situaciones de flagrancia explicadas anteriormente, debiendo respetar unas reglas especiales para preservar los derechos del menor. El Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 191 establece unos parámetros especiales que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades cuando la aprehensión que se produzca en flagrancia esté involucrado a adolescentes entre los 14 y 18 años. Por consiguiente, la Ley 1098 expresa lo siguiente: el adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez control de garantías y le expondrá cómo se produjo su aprehensión. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en la Ley 1098 del 2006. En vista de lo anterior, si un menor de edad es aprehendido, se le respetarán todos los derechos y garantías procesales especiales para su condición de menor.